Bien, ya estamos en compañía del doctor Olivo Rodríguez Huertas. Dime licenciado nada más. Licenciado. Todavía no ha llegado a la categoría. Bienvenido. Hay gente que se Que pone hay que brava por explicar eso. el porqué, licenciado. Comiénceme con eso brevemente. No, porque lo de doctor Para cultura del televidente. Lo de doctor implica unos estudios superiores a nivel de tesis doctoral. Y eso yo no lo he podido completar nunca. Muy bien. Pero usted sí es jurista. No, abogado, artesano, obrero del derecho. El licenciado, ayer se produjo, ¿usted ha tenido algunos casos, tienen que ver con estos casos de medusa, de todos estos Pulpo, coral. pulpos? ¿Usted está en el ejercicio ¿Alguna de su especialidad en función? biología marina? Sí. Me tienen Derecho fuera marítimo. de radar. Estoy fuera de radar. ¿Usted no está asesorando al Ministerio ninguno. Público? ¿Al Ministerio Público? No. Ni lo han llamado. Tengo muchas amistades. Mire, me gustaría su En opinión. ambos lados, en todos Sí, los lados. sobre el caso de ayer y la operación Medusa. Específicamente sobre el sometimiento de Jean Alain Rodríguez. Bueno, a la vista del acontecimiento con que se inició la semana, la carta, comunicado de la magistrada Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, deriva prácticamente al instante en esa respuesta. Me parece que la operación en ese momento lució un poco inoportuna. Quizás debió esperarse algunos días, porque si ya se tenía tiempo con un expediente ante un acontecimiento como este, creo que Apresurarlo. lo prudente hubiese sido esperar quizás algunos días más. Pero todo el tema del timing, de en qué momento se ejerce y se pone en movimiento la acción pública, es un tema que corresponde al Ministerio Público. En este caso, he dado muchas lecturas. Quisiera la suya de la carta, doña Miriam. Usted la conoce como persona, la conoce como funcionaria pública, como servidora pública. Su lectura de esa carta. Yo tengo la mía particular y la he ofrecido. Quisiéramos escuchar la suya. ¿Cómo usted la lee en líneas y entre líneas? ¿Qué quiere dejar establecido ella ahí, según su parecer? No, eso es muy acorde con la personalidad histórica que ha observado la magistrada Germán, desde los tiempos en que se desempeñaba incluso en el primer nivel en el escalafón de la justicia penal, como juez de primera instancia que tuvo, donde manejó casos emblemáticos y desde la cual también dio lugar a que salieran algunas epístolas, ¿no? Que son muy famosas en su característica, en su forma de ser, en su forma de proceder. Y es un dato que siempre la acompaña, y ella acostumbra a transmitir lo que son sus ideas, sus pensamientos. Ella, desde la judicatura sobre todo, ha tenido un pensamiento muy claro sobre el ejercicio penal, sin estridencia. Ha sido una persona que ha dado cátedra de que la puesta en movimiento de la acción penal no tiene que llevarse por delante la dignidad humana, de que los procedimientos no tienen que conllevar necesariamente desde el inicio la restricción de libertad, salvo en casos de personas que puedan cometer actos o atentados graves o que puedan darle perdurabilidad a la comisión de los delitos. Es decir, es una línea que ha acompañado a Miriam, todos los que la conocemos. Yo la conozco hace cerca de 30 años, con mucha cercanía, y ha sido su norte de luz. De manera que no me extraña para nada que ella, ahora desde una posición distinta a la que históricamente ella desempeñó, tuvo más tiempo en el ámbito como juez que en el campo del Ministerio Público, y ahora como cabeza del Ministerio Público, bueno, pues sigue teniendo su misma línea de acción, su misma línea de pensamiento, dentro de un ambiente respetuoso de lo que son el funcionamiento y las instancias, en este caso del Ministerio Público, a partir de la reforma constitucional del año 2010 y de su ley orgánica del Ministerio Público del año 2011, en desarrollo de la Constitución. Bueno, pues la funcionalidad del Ministerio Público tradicional cambió bastante. Y por eso usted ve y nota ahora que hay más protagonismo desde la más alta instancia del Ministerio Público
en los casos, porque tradicionalmente los casos se manejaban por jurisdicción. En función de la jurisdicción, normalmente en primera instancia, el mayor protagonismo lo tenían los fiscales. Por eso durante mucho tiempo la personalidad, por ejemplo, de un fiscal del distrito opacaba muchísimo lo que era la funcionalidad de un procurador general de la República. Entonces, esos cambios se han producido porque hay un esquema que permite, dentro de la unidad del Ministerio Público, que esto, algo que no era tradicional en el viejo Código de Procedimiento Criminal, cuando un fiscal necesitaba hacer investigaciones o diligencias fuera de su radio de circunscripción territorial, había unos procedimientos burocráticos muy engorrosos, comisiones rogatorias, etcétera. Hoy día los fiscales pueden desbordar su límite territorial y tienen meramente el deber de información a los titulares, es decir, que eso no detiene la eficacia de lo que es la persecución penal. Entonces hay toda una transformación que conlleva que puedan haber estos roces que han sido atribuidos. Pero a mí no me extraña. ¿Pero qué roce? Bueno, la visión, o sea, fíjense que en el tema central, el núcleo central es quién y de qué manera se puede adoptar en el curso de una investigación penal abierta, disponer medidas que sean consideradas restrictivas de libertad, es decir, las llamadas medidas de coerción, y si esto requiere o no una intervención judicial. ¿La requiere? Exacto, como regla general sí, excepto en los casos, por ejemplo, de materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se permite, dada la complejidad con que operan las organizaciones criminales sobre todo, se permite que se pueda adoptar, cuando exista una urgencia manifiesta, se pueda adoptar desde el Ministerio Público una medida de esta naturaleza, pero hay una camisa de fuerza y es que inmediatamente hay que someterlo al control judicial. ¿Usted se refiere particularmente a la alerta migratoria? Bueno, que podría haber una, que en este caso no sería alerta migratoria, porque la alerta migratoria como figura jurídica no existe, pero por ejemplo podría el Ministerio Público en el curso de una investigación de lavado o de financiamiento del terrorismo, si la circunstancia lo amerita, puede, por una urgencia, disponer la medida del impedimento, pero tiene inmediatamente que convocar a el afectado, apoderar a un juez de instrucción para que valide la decisión. Es el único caso excepcional que yo conozco dentro del ordenamiento jurídico. Sí, son parte de las técnicas y de los mecanismos especiales en temas de criminalidad compleja, como son los temas de lavado de activos y financiamiento. Ahora, licenciado, un cafecito, Oscar, sí, un café Santo Domingo. Vamos a traer el café Santo Domingo. Ahí lo tiene usted, el mejor café, siempre en el recuerdo de nuestro amigo, don Rafael Pereiro, así es. Mire, licenciado, quiero volver a lo que planteaba originalmente. Y usted muy correctamente describe la personalidad y la visión jurídica de la magistrada Germán. Entonces yo le pregunto, ¿cómo, bajo qué premisa, cómo poder darle cabida en una gestión de doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República a un operativo como este, que por ejemplo yo tengo testimonio de gente que fue sacada de su casa a las 2 de la mañana, esposado, luego le tumbaran la puerta de la casa donde vive, con un tropel de guardia, que entraran, despertaran a las niñas para llevar las computadoras con que estudien de su habitación? ¿Cómo eso pasa en una gestión de doña Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República? Bueno, yo no quiero entrar y nunca lo haría con una persona en respeto de una amistad de varias décadas. Yo no quiero entrar en un enjuiciamiento subjetivo particular, ni con Miriam, ni con la magistrada Jenny Berenice, ni con el magistrado Camacho, con quienes todos me unen vínculos de afecto también muy cercanos, aunque no tan profundo como con la magistrada Miriam Germán. De todas formas, el ejercicio de la acción penal no es nada grato, conlleva aspectos, pero históricamente siempre ha habido una línea, Oscar, y es hacer una gran distinción entre lo que son crímenes y delitos flagrantes que acaban de cometerse, de lo que son ya hechos que surgen como consecuencia de noticias, de informaciones, de auditorías, etcétera, en que la flagrancia, la inmediata comisión del hecho no ha estado. Entonces me parece a mí que no hay que, cuando no se trata de crímenes flagrantes o cuando no se trata de hechos que puedan conllevar por la naturaleza del asunto, poner en riesgo vidas y de
poner en riesgo personas, ¿no? La seguridad individual de personas, de su propia vida, no me parece a mí que haya que adoptar ese tipo de medidas extremas. De manera que ese pudiera ser como una línea para demarcar una cosa y otra. Por ejemplo, yo recuerdo que en uno de los primeros operativos que hubo, el caso de uno que fue ministro de Salud en el año 2012, 2013, se han recorrido 7 años, creo que se cometen excesos cuando sin necesidad se van a hacer un allanamiento. O vi el caso, por ejemplo, de Miguel José de Moya, que había visto en la prensa hace varios meses que había ido a la Procuraduría en varias ocasiones a ser objeto de interrogatorio. Transcurrido varios meses después, haya la necesidad de ir a hacer un allanamiento, porque si alguien tenía alguna información, si no se hizo esa diligencia en otro momento, ya le diste. Precisamente el allanamiento tiene por vista la sorpresa, ¿no? Para evitar que datos que son útiles para una investigación penal puedan ser colocados fuera del alcance del investigador penal. Entonces, luce que no es la mejor manera. De todas formas, hay que decir que es una forma estridente con que quienes ostentan muchas veces la función de fiscales o de procuradores actúan. No es exclusivo tampoco de la actual cabeza del Ministerio Público. Son datos que también en el pasado, incluso en el pasado reciente, inmediatamente anterior al actual equipo que dirige la Procuraduría General de la República, se producían sin necesidad y generando también el estupor de las personas, porque al fin y al cabo el ejercicio punitivo, el ejercicio represivo del Estado, salvo, insisto, que hayan razones superiores en términos de seguridad, no debe ser utilizado nunca. Sin embargo, de manera tan violenta. Antes de darle paso a Freddy, que tiene hace rato que quiere preguntarle algo, 30 segundos. Sin embargo, en el pasado reciente, porque yo estoy de acuerdo con usted, eso es sistémico, eso no tiene que ver con la cabeza del Ministerio Público. ¿Es una deformación o deformación? Sin embargo, en el pasado reciente, todas las culpas de esos procederes le caían a Jean Alain. Sí. Ahora, no. Ahora la magistrada Germán la separamos de todo eso. No, bueno, yo pienso que la magistrada lo que ha externado su visión, su posición, e incluso se infiere de su comunicación que se iban a activar procedimientos disciplinarios a esos fines para establecer las consecuencias, porque el Ministerio Público tiene un cuerpo de funcionarios. Y si, no obstante, la instrucción que ella como cabeza del Ministerio Público había dictado en materia de la eliminación de las alertas migratorias, si esa instrucción... O allanamiento de madrugada. O sea, si esa instrucción fue levantada, bueno, tendrán que darse los motivos para hacer ese tema, pero en el caso específico del comunicado, o sea, se deriva la posibilidad del ejercicio de acciones disciplinarias contra miembros del cuerpo que hayan desconocido la instrucción particular que haya sido dictada en ese sentido. Doctor, he visto que el ex procurador Jean Alain Rodríguez se ha quejado amargamente de que se le han violado sus derechos. ¿Ustedes creen que se ha actuado con el debido proceso en el caso de él? Bueno, yo lo que dije es que me lució inoportuno, precisamente por eso, el momento en que se solicitan estas medidas, ¿no?, en relación al ex procurador Jean Alain Rodríguez, porque estaba precedido de un debate acerca de una acción que la propia Procuradora General de la República ha calificado como irregular, y más que irregular, como una práctica inconstitucional, ¿no?, sin el marco de la protección que establece el sistema de justicia penal, se dispongan medidas que coartan libertades individuales. En este caso, la libertad de tránsito. Al producirse todo esto, inmediatamente entonces se notaría como si fuese una reacción un tanto ad irato, ¿no? Y pienso que desde el ejercicio de la función del Ministerio Público no se debería necesariamente responder de esa manera. El procurador Jean Alain Rodríguez tendrá la oportunidad en el sistema de justicia de invocar
esas violaciones y le corresponde a los jueces. El gran papel en un Estado constitucional de derecho de los jueces es preservar, ¿no?, el respeto de los derechos fundamentales de las personas y reivindicar los mismos cuando esa violación, esas transgresiones se hayan producido. Hemos hablado de... Sí. El hecho de que él haya sido Procurador General de la República no le da derecho a un trato preferencial. No, en realidad no debiera. O sea, una de las cosas que debemos quejarnos en nuestra sociedad es que, a pesar de que es una sociedad que constitucionalmente proclama una igualdad de todos, sin embargo, encontramos segmentos muy propios de sociedades en casta, ¿no? De manera que no hay ninguna razón para que el tratamiento sea distinto. Yo anoche escuché unas declaraciones muy sensatas de un hombre que desde la iglesia transmite siempre en sus palabras mucha paz y mucha sabiduría, el obispo de Santiago, Freddy Bretón, que dice, mire, al margen de cualquier consideración, el respeto a la dignidad humana es el componente mínimo, no para una persona que haya sido ostentado tal o cual posición, sino para toda persona en tanto persona. Es decir, la dignidad humana debe ser el norte, el guía, y las medidas que se adopten no deben ir más allá de lo necesario, ¿no? Y en función de las particularidades que puedan darse. El ambiente de independencia del Ministerio Público que se habla y se dice con el liderazgo de Miriam Germán, una mujer con un historial de defensa de los derechos ciudadanos en el ejercicio como jueza. El hecho de que dos funcionarios, que ella misma lo dice en el comunicado, que no pertenecen al ámbito judicial, fueran a su despacho después que ella decidió eliminar los odiosos impedimentos de salida por orden administrativa, los denominados detenciones migratorias, alertas migratorias, esas visitas de esos dos funcionarios que no se ha sabido quiénes son todavía, pone en duda el hecho de que desde el gobierno se esté presionando, se diga que hay independencia para que actúen con los códigos, pero llegan hasta allí esos dos funcionarios, no se sabe por orden de quién o motivados por sí mismos. ¿Qué lectura usted le da a esa presencia en el despacho del procurador de esos dos funcionarios no identificados hasta este momento? Mira, en primer lugar debo decirte algo, que es que el hecho de la autonomía, de la independencia del Ministerio Público, que lo que se lo da es realmente su estatuto de carrera, un sistema constitucional de carrera que garantiza, ¿no?, una serie de mecanismos para que quienes ostenten esas posiciones lo hagan con total y absoluta independencia. Esa es una cosa. Otra cosa es que el Estado conlleva toda una necesidad de coordinación. No sé cuál fue el supuesto en el que se produjo esta visita a que se alude. Pensando en el tema migratorio, sabemos que hay muchos asuntos, sobre todo vinculados a los temas de la delincuencia organizada transnacional, que ameritan, históricamente han ameritado, aunque no se diga. Ahora quizás lo más extraño de esto es que estas cosas que antes se hacían y no se escribían o no se decían, quizás ha sido el exceso del ejercicio de transparencia de decir estas cosas. Pero siempre en los estados hay personas que ejercen esa vigilancia, etcétera, y hay temas que a lo mejor son de coordinación que tienen que hacer autoridades que están insertas en el ámbito del Poder Ejecutivo con el ramo de la administración que se refiere a la justicia, porque de eso que se trata el Ministerio Público. Adolf Melf, un gran tratadista austríaco, decía que justamente que el Ministerio Público es la rama de la administración que se refiere a la justicia, porque es la parte que dentro del sistema constitucional de poder, en la parte de la ejecución de las leyes, persigue los crímenes y delitos ante otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Es decir, no hay que olvidar que el Ministerio Público forma parte, ¿no?, de eso, aunque a partir de la Constitución del año 2010 tenga un capítulo que esté inserto dentro del Poder Judicial, sigue con ese vínculo porque el presidente nombra al Procurador General de la República y nombra a la mitad de sus asuntos. La gran conquista de la Constitución del año 2010 fue que el resto de los miembros del Ministerio Público ya no son designados por el Poder Ejecutivo, porque el presidente nombraba desde
los fiscalizadores de los juzgados de paz, hasta todos los ayudantes del Procurador General de la República. Ya eso no existe a partir del año 2010. La cuota de intervención en la designación por parte del Poder Ejecutivo es mínima, pero siempre habrán temas que ponen en relación a la parte, a la administración del Poder Ejecutivo con, insisto, esta rama que dentro del sistema de justicia se relaciona con la administración. A partir de eso, muy brevemente, porque el tiempo se nos acaba, o sea, 5 segundos. A partir de eso, ¿usted favorecería una reforma que establezca una independencia en la designación del Procurador General de la República, del Poder Ejecutivo? Eso va a pasar en su momento. Y se abogó, y yo abogué por eso antes de la reforma constitucional del año 2010. De todas formas, reconozco que se dio un paso gigantesco con la incorporación de un sistema constitucional del Ministerio Público a partir del año 2010. Muchas gracias, doctor. Olivo Gracias a Rodríguez Suerta ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ver mañana a partir de las 5 de la mañana. Gracias por su atención.